internet, en la paz del Señor. Estamos aquí en el aposento alto, se llama este lugar, donde estamos por la mañana. Bien, seguiremos algunos domingos con el tema Jesús. Jesús. Domingo pasado, el tema de la reunión fue Jesús, nuestro ejemplo de amor. Para los que no estuvieron, simplemente un par de minutitos, lo recuerdo. Para aquellos que estuvieron, volvemos a recordar. Jesús, nuestro ejemplo de amor. Pero, en primer lugar, hablamos un poco sobre la importancia de cada uno de nosotros ser ejemplo. Y ahí tomamos un tiempito para hablar sobre eso. Pero luego fuimos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 11 y el verso 1, donde el apóstol Pablo dice una frase que no sé cuántos de nosotros nos animaríamos a decirla. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero el apóstol podía decirlo, y entonces ahí entramos en el tema del día domingo pasado, que era Jesús, nuestro ejemplo, en todos los órdenes y en todas las esferas de nuestra vida. Y hablamos aún, Él es nuestro ejemplo en el sufrimiento. Y entonces, hablando de Jesús, nuestro ejemplo de amor, rápidamente vimos 4 cosas en cuanto a Jesús. Y dijimos que Jesús amaba al Padre, Jesús amaba la palabra, Jesús amaba a sus discípulos y Jesús amaba a los pecadores. Y ahí entramos un poco también en que nosotros debemos hacerlo. Amar al Padre por sobre todas las cosas es el primer mandamiento que tenemos. También amar la palabra de Dios, amarla, respetarla, leerla, obedecerla. Amar la palabra de Dios, amar a sus discípulos. Y hablamos de la importancia de amarnos unos a los otros. Somos familia de Dios, somos hermanos en la fe, y por eso la importancia de amarnos unos a otros. Y Jesús amaba a los pecadores, a nuestros semejantes. Y terminé el domingo pasado diciendo: seamos ejemplos como cristianos. Seamos ejemplo como discípulos de Jesús frente a todos. En primer lugar, frente a nuestra familia. Ahí es el primer lugar donde debemos ser ejemplo. También frente a nuestros hermanos en la fe y frente a nuestros semejantes. Hoy mi tema es el nombre de Jesús. Y le agregaría el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y creo que todos, de una o de otra manera, hemos experimentado en nuestras vidas el poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. Pero primero les quiero hacer pensar un poquito, solo muy poquito. Cuando escuchas el nombre de alguien que amas, aunque ya no esté entre nosotros, ¿no se llena tu mente de lindos recuerdos, sentimientos, emociones? Solamente con escuchar el nombre de esa persona. ¿Puede ser? Cuando yo escucho el nombre de Ruth, y conozco varias, en Argentina, en Uruguay, hay una en Estados Unidos que algunos de acá conocen, Ruth Casper. Pero cuando escucho el nombre de Ruth, enseguida se llena mi mente de los hermosos momentos que viví con mi madre, Ruth Evelyn Nelson. El nombre de Jesús. Qué importante es el nombre de Jesús. Y si yo les preguntara, cuando escuchas el nombre de Jesús, ¿qué pasa por tu mente?
¿Qué pasa por tus recuerdos? ¿Qué pasa por tus emociones? El nombre de Jesús. ¿Me pueden decir alguien de acá o algunos en una palabra qué te provoca el nombre de Jesús? Dolor. ¿Perdón? Dolor. Dolor. Por todo lo que Él sufrió con nosotros. Por lo que Él sufrió. Dolor. Amén. ¿Otro? Amor. 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 El gran amor, y por eso sufrió. Por el gran amor que Él tuvo por nosotros. Jesús. ¿Y qué te viene a la mente? ¿Qué más? Gozo. 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 Felicidad. Amor, dolor, gozo. ¿Qué más? Amor. ¿Qué dijeron por ahí? Felicidad. Felicidad. Amor. Amor, ya lo dijeron. Pero sentimos doblemente amor. Descanso. Descanso. ¿Qué más? El tener a quien acudir. A quien acudir. Esperanza. Perdón. Esperanza. Esperanza. Fe. Fe. Esa libertad. Libertad. Poder. Poder. Qué bien. ¿Qué más? Consuelo. Consuelo. Salvación. Eso es lo que estaba esperando que alguno dijera. Cuando escucho el nombre de Jesús, enseguida viene salvación. Por Él soy salvo. Por Él soy perdonado. Por Él tengo una vida nueva. Por Él estoy en camino a la vida eterna. Por Él es que un día iré a mi mansión que está preparada para mí en el cielo, en la presencia de Dios. Amén. Amén. Qué bueno. Pero también las mismas emociones y pensamientos, pero negativos, vienen cuando escuchamos el nombre de alguna persona que nos hirió, que nos traicionó, que fue injusto con nosotros en algún momento de la vida. Y por supuesto, no estoy hablando de que ese nombre que de repente viene a mí y me hace recordar malos momentos. Por supuesto, no estoy hablando ni de odio, ni de rencor, porque eso estaría provocando en mí pecado. Eso estaría provocando en mí algo malo, porque cuando yo siento odio o rencor contra alguien, me estoy perjudicando a mí mismo. No lo estoy haciendo con la otra persona. Me perjudico a mí mismo. Lo que estoy diciendo es que cuando escucho el nombre de alguna persona que se portó mal, lo que me provoca es que ya no siento la misma alegría, no se me hace una sonrisa en mis labios como se me hace cuando escucho algún otro nombre. Por ejemplo, el nombre de ustedes, a quienes quiero con toda mi alma. Eso muestra, hermanos, lo mucho que hay en un nombre. Estaba leyendo, por supuesto, no era nada bíblico, pero estaba leyendo lo que significa, por ejemplo, nombre. Bueno, en la Biblia prácticamente todos los nombres tienen algún significado, pero era hablando a nivel general lo que puede significar los nombres. No vamos a entrar en eso. Pero Salomón, de quien se dice era realmente sabio, y las cosas que él escribe en Proverbios son realmente sabias. Y Salomón escribe en el capítulo 10 de Proverbios, verso 7, la memoria del justo será bendita. Pero también escribe, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Fuerte, pero lo escribe el gran sabio Salomón. Cuando estudiamos en la palabra de Dios, todo lo que la Biblia se refiere al nombre de Jesús, nos damos cuenta por qué los apóstoles, por qué los discípulos, por qué los primeros cristianos hablaban, testificaban, predicaban con tanto amor, con tanta pasión, con tanto ahínco. Hablaban del nombre de Jesús e inclusive estaban dispuestos a morir por ese nombre. Estaban dispuestos a morir por ese nombre. Y si estaban dispuestos a morir fue en los tiempos de persecución que había. Pero luego vimos
través de la historia también cientos de miles de cristianos morir por no querer negar el nombre de Jesús. Y leí algunos datos, porque hoy, hermanos y hermanas, sigue siendo igual. Gracias a Dios. Oraba nuestra hermana Cheryl al principio por la libertad que tenemos de poder reunirnos en la mañana. Puede estar la ventana abierta, no lo está porque el viento la cierra, pero no hay problema de que la ventana esté abierta y cantemos y adoremos a Dios y gritemos aleluya, gloria a Dios, porque gracias a Dios todavía estamos en un país donde hay libertad, donde podemos ir por la calle con la Biblia en la mano, donde podemos alabar al Señor. Pero saben, de acuerdo a datos, los cristianos, o sea, los datos dicen que la religión cristiana, y nosotros sabemos que no somos religiosos, sino que lo nuestro es una relación personal con Dios, con Jesús. Pero los cristianos en este momento somos los más perseguidos en el mundo, por cantidad, especialmente en el mundo musulmán. Y tengamos en cuenta, no lo olvidemos, que el Islam está invadiendo Europa y en cierta manera está invadiendo Suecia. Y por eso, sigamos fieles al Señor, porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro. Leía datos, no son míos, o sea, de organizaciones que se dedican a esto. En el 2017, o sea, el año pasado, aproximadamente 33.000 cristianos fueron víctimas de abusos físicos, violencia sexual y abusos mentales. O sea, no estoy hablando de que alguien dice, ¡ay, va una aleluya! O cosas por el estilo. Estoy hablando de 33.000 cristianos que fueron víctimas de abusos sexuales, violencia sexual, violencia física o abusos mentales. Estamos hablando de 92 cristianos por día, hermanos y hermanas nuestras que en el mundo están sufriendo violencia física, violencia sexual o abusos mentales. 3.100 cristianos fueron asesinados. Sacaba la cuenta, son 9 cristianos por día que en el mundo son asesinados. ¿Por qué? Por no negar el nombre de Jesús. Por no negar el nombre de Jesús. Yo les decía el domingo pasado, ese terrible pequeño video que vi, no sé si lo sacaron enseguida, pero donde se veía, no recuerdo en qué país, si fue, no recuerdo, donde se veía cantidad de niños en una jaula prendido fuego, porque sus padres no quisieron negar el nombre de Jesús. Y ese pequeño video, por eso pienso que tiene que ser verdad, mostraba a todos esos niños en esa jaula y cuando el fuego empieza a subir a la jaula y luego muestran una foto con todos los cuerpitos calcinados en el fondo de esa jaula. ¿Por qué? Porque sus padres se negaron a negar el nombre de Jesús. ¿Se imaginan? Madres, padres que están aquí, si les dicen, esos niños que están ahí en la jaula, les prendemos fuego si tú no niegas a Jesús. Abuelos, también lo mismo. Hay hermanos y hermanas en la fe de nuestra familia espiritual que están pasando eso. Hay casi 800 iglesias fueron atacadas el año pasado. Aún en Europa. En Francia, en el año pasado hubieron 41 ataques a iglesias o edificios cristianos. Y en España, ese país tan católico, hubieron 30 ataques, profanación, vandalismos o quemas de edificios o iglesias.
Eso me hizo pensar tanto en la importancia de no negar el nombre de Jesús, pero también, hermanos y hermanas, las consecuencias que puede tener, que están teniendo para tantos cristianos, hermanos y hermanas nuestras en diferentes partes del mundo. En la mayoría de países, de una o de otra manera, ha aumentado la persecución contra los cristianos. Por ejemplo, vuelvo a decir lo que decía al principio y lo que siempre decimos, gracias a Dios, porque en este país no hay persecución en el sentido que nadie nos pone en la pared y nos apunta con un arma diciendo: si no niegas a Jesús te mato o mato a tu familia. Gracias a Dios no estamos en esto. Pero nosotros como iglesia cristiana, por ejemplo, estamos en contra del aborto, estamos en contra del homosexualismo, estamos en contra del matrimonio homosexual. Y entonces los demás que están viviendo en este mundo moderno, en este 2018 moderno, ¿qué dicen de nosotros? En primer lugar, que somos discriminatorios. También somos machistas o patriarcales, porque no apoyamos el aborto, porque la mujer decide sobre su cuerpo, dicen. Y ahora en Argentina hubo en el Parlamento de los diputados, y ahí se habló muchísimo, y la Iglesia ha hecho cosas tremendas para defender la vida. Sin embargo, por muy poca mayoría, porque muchos diputados, cuando estaban de acuerdo en no votar la ley, se dieron vuelta por amenazas o por conveniencia. Y entonces he seguido mucho todo esto, todas estas noticias. Incluso la esposa de mi primo, pastora en la iglesia, gran iglesia en Mar del Plata, ha salido hasta por televisión, le pudo hablar a los diputados sobre la importancia de la vida, de las dos vidas, la de la madre y la del niño que está en su vientre. Y entonces pienso en todo lo que por ese lado tenemos nosotros de persecución, porque tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice tal cosa, tenemos que defenderla frente a quien sea, frente a compañeros de trabajo, frente a vecinos, frente a una parte de nuestra familia. Estamos viviendo, hermanos, sin duda, en los últimos tiempos. Leía dos pasajes. Yo sé que Jesús hablaba hace 2000 y algo de años y después ha habido mucha persecución, pero hoy quizás es como nunca. Jesús decía en Mateo 10: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Aborrecidos, burlados por causa de mi nombre. Mateo 24: os entregarán a tribulación. Otra versión dice: os entregarán para ser maltratados y os matarán. Seréis odiados por causa de mi nombre. ¿Cuántas familias se dividen porque alguien se entregó a Jesús? Pero dejamos ahora ese tema. La importancia, hermanos, es que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe. Eso es lo que yo le pido a Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y obedecer, cueste lo que cueste, tu bendita y santa palabra. Porque Jesús dijo: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Amén. Quiero, como les dije al principio, ver textos en la Biblia en cuanto al tema de hoy, el poder del nombre de Jesús. Cuando Jesús elige a sus discípulos, está un tiempo con ellos, luego envía a los 12 discípulos a predicar salvación, a anunciar que el reino de Dios ha llegado. Los envía a sanar a los enfermos, los envía a libertar a los cautivos, a los endemoniados. Luego de eso envía a los 70
de 2 en 2, les dijo: salgan para predicar, para sanar enfermos, para libertar cautivos. Y entonces, cuando ellos vuelven de esa misión a la cual Jesús les había mandado, dice: volvieron los 70 con gozo. Y entonces le dijeron a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y bueno, ahí Jesús aprovecha para darles una linda enseñanza. Le dijo: no se alegren tanto porque los demonios se les sujetan en mi nombre. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Y él aprovecha esa oportunidad para darles una hermosa enseñanza. Luego, en Mateo, por ejemplo, en Marcos 16, 17, ya Jesús los envía a predicar el Evangelio. Le dice: id y predicad a todo el mundo el Evangelio, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está hablando de milagros, como cantábamos hace un rato, milagros hechos en el poderoso nombre de Jesús. El poderoso nombre de Jesús. Los envía, y es lo que los discípulos comenzaron a hacer luego del Pentecostés. Y leemos, por ejemplo, en cuanto al anuncio de la salvación, el verso tan conocido de Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos salvos, salvación, decía nuestro hermano, somos salvos en el poder del nombre de Jesús. Luego también viene el momento de la sanidad. Leemos en el capítulo 3 la parte cuando Pedro y Juan suben al templo a orar y está el cojo de nacimiento, y ellos le dicen, capítulo 3 y verso 6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que tenían Pedro y Juan. El poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. Y vemos luego en todo el libro de los Hechos cómo comenzaron a utilizar el poder del nombre de Jesús. Y luego en el verso 10 dice que la gente le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Y entonces en el versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Jesús, a este que ustedes ven y conocen, le ha dado una completa sanidad en presencia de todos. Fe en el nombre de Jesús. Fe en el nombre de Jesús. Capítulo 16, ahí vemos un claro hecho de liberación. Hechos capítulo 16, versos 16 al 18. Aconteció, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, uno puede pensar era propaganda gratis que esta endemoniada les estaba haciendo a Pablo y al mensaje que ellos estaban trayendo a Filipos. A Filipos.
Pero entonces dice que esto desagradó a Pablo y se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Quienes hemos trabajado en América Latina sabemos la gran cantidad de endemoniados que hay y cómo, utilizando el poder del nombre de Jesús, hemos visto centenares de personas ser libres. O sea que esto que leemos en la Biblia, quizás para muchos que no lo han visto, parece que fuera una novedad. Pero hermanos, hay poder en el nombre de Jesús para salvación, hay poder en el nombre de Jesús para sanidad y hay poder en el nombre de Jesús para liberación. Amén. Liberación de pruebas, liberación de temores, liberación de angustia, liberación de demonios. Te mando en el nombre de Jesucristo. El escritor a los Hebreos, digo entre paréntesis, muchos piensan que fue el apóstol Pablo, pero cuando leas el libro de los Hebreos no se sabe bien en realidad quién fue quien lo escribió, pero él habla así de la importancia de congregarnos, ¿verdad? La importancia de congregarnos, o sea, no ser cristianos sueltos que por ahí dicen: no, yo en mi casa, ahí alabo a Dios, yo en mi casa leo la Biblia, sino que él habla de la importancia de congregarnos. Y entonces Jesús también lo dice en Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Otra vez os digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, la hermana Sheryl hablaba de la importancia de pedir y recibir. Entonces Jesús le dice, no lo digo yo, no lo dice otra persona, lo dice Jesús. Dos de ustedes se ponen de acuerdo en pedir cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en el nombre de la Iglesia Nueva Vida, dice así, no. Dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y como hoy nos congregamos en el nombre de Jesús, Él está aquí con nosotros. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, el capítulo 1, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Los que en cualquier lugar, no importa si es aquí, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia o en el África, los que se congregan en mi nombre, en el nombre de Jesús, somos llamados santos, santificados y recibimos gracia y paz en nuestros corazones. Amén. Podría mencionar, hermanos, muchos más textos de la Biblia, muchos más. Les menciono Colosenses, capítulo 3 y verso 17. Dice: y todo lo que hagan, escúchame bien, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero hermano y hermana, esto nos tiene que hacer pensar. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Yo pensaba hoy de mañana, tantas veces, que uno por ahí se equivoca, porque somos humanos. Tantas cosas que yo he hecho o que yo he dicho, si yo hubiera pensado primero, esto lo puedo decir en el nombre de Jesús.
¿Esto lo puedo hacer en el nombre de Jesús? Si pensáramos y lo dijéramos así antes de reaccionar, ¿cuántas cosas nos evitaríamos? Todo lo que hagáis y todo lo que digáis, hacedlo en el nombre de Jesús. Pero ahora voy a algunos textos en cuanto a orar, en cuanto a pedir, en cuanto a interceder. Primero vamos a leer varios textos en San Juan. Primero el capítulo 14, versos 13 y 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y entonces lo vuelve a recalcar como diciendo, si alguien no me entendió bien, se lo vuelvo a decir. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Capítulo 16, versos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y entonces les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedidlo en el nombre de Jesús. Aquellos que vienen o venimos normalmente los martes a la oración, que siempre estamos diciendo la importancia de venir los martes a orar. La verdad que utilizamos mucho, si contáramos todas las veces que durante esa hora se utiliza el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando intercedemos por personas que necesitan un milagro, que necesitan ayuda de parte de Dios, que necesitan sanidad, utilizamos no sé cuántas veces durante esa hora el nombre de Jesús. Porque hemos entendido el valor, porque hemos entendido el poder que hay en el nombre de Jesús. Y orar en el nombre de Jesús, hermano y hermana, nos muestra nuestro derecho a, por medio de Jesús, hablar directamente al Padre. Por eso es que podemos venir, Padre nuestro que estás en los cielos, vengo a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Nos da el derecho, Jesús utilizando su nombre, nos da el derecho de ir personalmente y entrar a la presencia del Padre. Y por eso Jesús nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano y hermana, a toda persona que ha recibido a Jesús como su Salvador, el Señor nos ha concedido el derecho de usar su nombre. O sea, tú y yo que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos el derecho, nadie nos puede sacar el derecho de utilizar el nombre de Jesús. Por eso, utilicémoslo para combatir las fuerzas del mal, para combatir las tentaciones. Cuando vengan a nuestra cabeza las tentaciones que nos quieren llenar a veces el mundo de nuestros pensamientos, reaccionemos y digamos, no, en el nombre de Jesús. Pensamiento del infierno, en el nombre de Jesús. Te resisto, te echo fuera. En el nombre de Jesús. Si alguien nos pide oración, hagamos como Pedro y Juan. Tengamos fe en el nombre de Jesús. Y digamos en el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús.
Pero para usar el nombre de Jesús, hermano y hermana, también tenemos que estar de acuerdo con los propósitos y con la voluntad de Dios. Amén. Y esa está en la palabra, hay que conocer la palabra. Por ejemplo, Santiago el apóstol escribe, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Porque no pedís en la voluntad de Dios. Porque no pedís en el propósito de Dios para con tu vida o para con la vida de los demás. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero Jesús nos ha dicho, hermanos, que pidamos lo que necesitamos. Jesús nos ha dicho que pidamos lo que necesitamos. Por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, Él nos enseñó a decir, nuestro pan de cada día, dámoslo hoy, Señor. Entonces, si llegan momentos en que aún pueda faltar el pan en nuestra mesa porque la situación económica está ahí al borde del quebranto, Él nos ha concedido el derecho de venir y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has enseñado a pedir el pan nuestro de cada día. Y Él lo va a dar. Nadie dijo amén, pero créalo, hermano. Amén. Créelo. Nosotros lo hemos vivido como jovencitos cuando comenzamos a servir al Señor. De decirle, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque la situación no hay nada. Porque, hermanos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es una frase, por un lado, de confianza. Cuando la utilizamos es porque confiamos en que Jesús nos ha dado el derecho de utilizar su nombre. Entonces tenemos que tener fe cuando utilizamos el nombre de Jesús, porque es una frase que nos da confianza, es una expresión que debe darnos confianza. Y por otro lado, es una confesión que hagamos de que nuestra oración será escuchada y será respondida. Amén. Amén. Será escuchada y será respondida. Para terminar, Dios no quiere que oremos mecánicamente, que sea como algo mecánico, como lo que hace en la oración del Padre Nuestro, sin realmente pensar en lo que significa. Se hace solo por una repetición. Tienes que rezar 10 Padre Nuestro y los Padre Nuestro que estás en los cielos, 1, 2, 3, 4, o sea, en forma mecánica. No es eso lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Por eso, cuando oremos en el nombre de Jesús, recordemos que esas 5 palabras, en el nombre de Jesús, son 5 palabras. No son solamente una fórmula mágica, sino es algo que Jesús mismo nos ha dado la autorización para utilizarlo. Para salvación, para sanidad, para liberación, para provisión divina, para milagros y maravillas. Amén. No es una fórmula mágica, es una fórmula, aleluya, que hace temblar al mismo infierno. Por eso utiliza con fe, utiliza con confianza el nombre de Jesús. Que el nombre de Jesús, cuando lo utilizamos, sea un recordatorio. En primer lugar, que le pertenecemos a Él. Si no le pertenecemos, por más que digamos el nombre de Jesús, como vemos en el libro de los Hechos, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Pero aquellos que pertenecemos a Jesús, que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, podemos utilizar el nombre de Jesús. Y por otro lado, el privilegio que tenemos, hermano y hermana, de poder utilizar el nombre de Jesús para la salvación de almas, para la sanidad de enfermos, para liberación de cautivos, para provisión de parte de Dios. Es un privilegio, hermano y hermana. Sintámonos privilegiados de poder utilizar el nombre de Jesús.
Termino con lo que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Tremendo capítulo. Podríamos leerlo todo, pero vamos a ir desde el verso 7. Él se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Tenemos todo un tremendo estudio bíblico de estos versículos, que algún día quizá lo hagamos. Él, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y un día toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Oramos. Y luego Ronnie me acompaña. Vamos a volver a cantar el coro que cantamos el domingo pasado. Jamás habrá otro nombre igual, en esta vida o en la eterna, sublime, santo, poderoso y fiel, sobre toda fuerza del mal. Pero vamos a orar primero. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque me has permitido tomar estos minutos para exaltar el nombre de Jesús. Señor, para que de alguna manera nuestra fe, nuestra confianza se haga más fuerte, más clara, en el nombre de Jesús. Que así como los primeros discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos, utilizaban el poder del nombre de Jesús, también nosotros lo podamos utilizar, Señor. Danos ese coraje, esa valentía de frente a necesidades. Utilizar el nombre de Jesús. Utilizar el poder, la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Si alguien nos pide oración por algún motivo, que utilicemos el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Para salvación de almas, para sanidad de enfermos, para liberación de cautivos. El poder del nombre de Jesús. Gracias porque me has permitido, Señor, decir lo que estaba en mi corazón. Y yo sé que tú estás aquí, oh Dios. Tú estás aquí. A través de la presencia del bendito Espíritu Santo. Y estás aquí para honrar el nombre de Jesús. Si hay necesidades, tú estás aquí, Padre, para honrar el nombre de Jesús ahora. ¿Será que hay alguna necesidad?